Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día, Amén. por la oportunidad de estar aquí en tu casa, mi Señor. Ahora te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes a estar pendiente de tu palabra en este día, mi Señor. Amén. Ayúdanos, mi Señor, a que nuestra mente no se vaya de este lugar, sino que se permanezca aquí presente, mi Señor, que no Amén. divague, que no vagabunde por ahí. Ayúdanos a estar pendientes, mi Señor, a lo importante de este día, mi Señor, que es tu palabra, tu voz, mi Señor, el mensaje tuyo en este día, mi Señor. Amén. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos prepares para estar aptos delante de tu presencia, mi Señor. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Bueno, hijo, vamos a ver si estuvieron pendientes. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Escuché algo, pero no entendí. Milagro. Ok. ¿Qué más? Sí, son importantes los milagros. ¿Y son importantes? Sí. Amén. Sí, pero depende del contexto. ¿Por qué digo esto? ¿Los milagros son importantes para yo salvarme? No. Ahora, los milagros son importantes para saber quién yo estoy viendo. Amén. Puede que sí, puede que no. Depende el contexto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para nosotros creer en el Señor Jesús, ¿qué dice la palabra acerca de que cómo debería ser nuestra fe? Cuando a un niño, cuando a un niño se le dice algo, ¿qué les pasa por la mente? Que lo que se le dijo se va a hacer. Si se le dice a un niño de que si tú te portas bien, se te va a dar 5 dulces, ya yo espero que si se portan bien, se le van a dar 5 dulces. Ahí, al chavo. Y si le das 4, te pelean. Le diste 5, me falta 1. Así debe ser nuestra fe en el Señor. Los milagros. Tío, ¿se puede checar un momentito la. Sí, está también. Ahí. Los milagros son importantes, pero no es que los milagros no determinan nuestra fe. No va a determinar en quién nosotros hemos creído. ¿Por qué digo esto? En el Apocalipsis, cuando llegue el anticristo, ¿qué va a suceder? Va a ser prodigios y milagros como si fuera ¿qué? Como si fuera Dios. Como si fuera Dios mismo. Y mucha gente, por esos milagros, ¿qué va a pasar? Van a creer en esa mentira. Jesús hizo milagros para que las personas que estaban dudosas pudieran entonces entender de quién tenían ahí al frente. Pero los milagros no deben ser la cosa que nos hace determinar si vamos a creer en el Señor o no. Amén. Por eso decía que son importantes, pero depende del contexto. Depende a qué es lo que se está refiriendo. Depende a qué tú estás diciendo de que si son importantes los milagros. Hay que ver qué es lo que viene antes y qué es lo que está después de esa oración. Pues hermano, sí. Y también, pienso que también es importante qué tipo de milagro sea, porque el Señor hizo milagros para ayudar a las personas, para hacer el bien, pero el Satanás va a hacer milagros para engañar a las personas, no para sanar a nadie. Exactamente. El Señor hizo muchos milagros, como está diciendo la hermana Rosana, para ayudar, para sanar, para bendecir a las personas. Y
había una parte de las personas que recibían los milagros al cual ellos ya creían en el Señor, sino que su fe fue quien conmovió al Señor para que él entonces hiciera un milagro con esa persona. Un ejemplo, la mujer del sangrado, ella creía en el Señor y en su corazón estaba de que si ella solamente lo podía tocar, ella iba a ser sanada. ¿Qué pasó cuando ella toca la ropa del Señor? Se sanó. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién me tocó? Y todo el mundo estaba asombrado porque mejor pregunta, ¿quién no te ha tocado? Es más fácil identificar quién no te ha tocado que quién te tocó. Pero el Señor después dice, ¿qué es lo que dice? Porque de mí salió poder. Porque la persona tenía fe en el Señor. En Juan capítulo 10 nos habla al final acerca de que si vamos delante del Señor y pedimos en el nombre del Señor, Él va a contestar la oración. Pero hay que pedir con fe, hay que pedir creyendo que Él está ahí presente, que Él está ahí escuchando. Y esta es la parte al cual los milagros que Él estaba haciendo sí eran importantes porque estaban siendo de impacto a la vida de las personas. Pero vuelvo y digo, los milagros no lo son todo. Y los milagros no deben ser lo que determina cómo va a estar nuestra fe. Porque nuestra fe tiene que estar ¿en qué? En el Señor y no en los milagros. Porque si no estaríamos entonces actuando como todo el resto de las personas que vieron al Señor hacer milagros y solamente lo seguían por las cosas que Él hacía y no por lo que salía de su boca. Amén, hermano. Amén. Pues hermano, ya estamos en el segundo estudio. Vamos aquí. La idea central, según el hermano, dice que los milagros son actos divinos que señalan a Jesús y lo glorifican. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Pero como estábamos hablando al principio, va a haber en un tiempo no muy lejano, va a haber otra persona que va a estar haciendo milagros y prodigios, señales, como si fuera Dios, al cual va a querer quitarle la gloria a Dios. Y hermano, una parte que tenemos que tener bien clara es que si nosotros no conocemos acerca de la palabra del Señor, imagínense que nosotros no conocemos acerca de la palabra del Señor, no sabemos nada. Y una persona viene y empieza a hacer los milagros que estaba haciendo el Señor Jesús. ¿Qué les pasaría por la mente? Imagínense, sé que va a ser difícil esta pregunta que estoy formando, de que no conocen nada de la palabra del Señor, no saben nada quién es el Señor, quién es Jesús y las cosas que Él hizo. En su mente, Jesús es un hombre común y corriente, que lo escuchan a mí por chavo, por ahí. Y de repente vemos a personas hacer los milagros. Por ejemplo, a un paralítico, una persona que no podía moverse de la cintura para abajo, y uno lo veía, que no se podía mover y tenía las piernas todas dislocadas, y de repente Él le dice, levántate y vete. Y la persona se levanta y sigue caminando. ¿Qué le pasaría por la mente? Es un profeta la persona. Un profeta que está haciendo cosas que no son, que son extraordinarias, que son fuera de lo normal. Tenían un montón de dudas, ¿verdad? Y lo más seguro, estarían pensando, espérate, lo que está diciendo esta persona, yo debería creerle. Ahora, Ayer en los hechos hay un ejemplo de eso que tú dices.
hacía grandes prodigios y milagros, ¿verdad? Echando fuera demonios de parte del Señor, por el poder de Dios. Pero dice que en el verso 9, capítulo 8, dice: había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Eso mismo, no tenían conocimiento del Señor, pero decían: pues, ese tiene que ser el poder de Dios, porque no hay otra forma, ¿verdad? Porque no conocían. Exactamente. Exactamente. No conocen nada acerca de la palabra, entonces ustedes pondrían a esa persona como que por encima de todo lo demás. Tendría que yo seguir a esta persona, escuchar atentamente lo que está diciendo. Ahora, hermano, esto es un ejemplo hipotético en el cual lo estaba presentando ahora mismo. ¿Qué es lo que el ser humano entonces tiende a hacer cuando ve cosas increíbles, cuando ve cosas que son fuera de lo normal? Se asombra. ¿Y qué rápido sucede? Que empiezan a poner a esa persona por encima de todo, pero empiezan a alabar, a glorificar. Como estaba diciendo el pastor, lo que va a suceder en Hechos, lo que va a suceder en el Apocalipsis. Ahora, uno conoce acerca de la palabra de Dios. Ahora, volviendo al mismo ejemplo, solamente que en vez de que no conozcan nada, ahora sí saben de la palabra del Señor, saben lo que dice la palabra del Señor, y se le presenta a una persona haciendo esto mismo, haciendo milagros, haciendo grandes cosas, pero ya ustedes conocen de la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que les va a pasar por la mente? ¿Qué es lo que primero estarían pensando? Además de pasar el susto de que, espérate, ¿qué es esto? ¿Estará esto aquí en la Biblia? Déjame chequear, déjame verificar, déjame estar seguro qué es lo que me dice la Biblia acerca de lo que yo estoy viendo ahora mismo. Estoy hablando de ahora, 2023. No estoy hablando en el tiempo del Señor, estoy hablando, por ejemplo, ahora en el 2023. ¿Qué me estaría diciendo la Biblia a mí acerca de este suceso que yo estoy viendo ahora mismo? ¿Qué dice la palabra? Los postreros días se verán milagros. En los tiempos del fin se van a ver un montón de cosas. Se va a levantar el anticristo y va a hacer grandes cosas pareciéndose para engañar a las personas, para que crean que Él es Dios, que Él es el Mesías. Ahora entonces, ustedes sabiendo acerca de la palabra del Señor, ¿estarían dispuestos a escuchar lo que dice esa persona? No. ¿Por qué? Porque ya conocen la verdad, ya saben lo que está escrito acerca de eso. Ahora, vamos a montarnos otra vez al tiempo cuando el Señor estaba en este mundo. El Señor estaba en este mundo, estaba haciendo prodigios, estaba haciendo milagros. Pero ¿qué pasa? Toda la Escritura hablaba acerca de Él. El libro de Isaías hablaba acerca de las cosas que Él iba a hacer en este mundo. Las cosas que Él iba a hacer mientras Él estuviera aquí. ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes eran las personas que más conocían acerca de la palabra de Dios en ese momento? Los judíos, específicamente, un grupo de personas. Los fariseos y los escribas. Ellos eran los que estaban encargados. Los escribas estaban encargados de ¿qué? De copiar la palabra de un libro a otro, porque no existían printer para ese tiempo, eran printer humanos. Tenían que pasar el trabajo a mano, literalmente. Por ende,
Una persona que se pasa copiando un texto de un lado a otro, con el pasar del tiempo, ¿qué sucede? Se lo memoriza, se lo aprende, porque tiene que leerlo para entonces poder copiarlo exactamente como estaba escrito de un lado a otro. Los fariseos que estaban a cargo, ellos estaban a cargo de qué? De hablarle al pueblo acerca de la palabra de Dios. Ellos eran los que estaban puestos para que el pueblo fuera enseñado por parte de ellos acerca de la palabra de Dios. Y ahora entonces le hago la pregunta. Ellos vieron al Señor cara a cara, sabiendo lo que dicen las Escrituras acerca de Él. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor estaba presente, cuando el Señor estaba frente a ellos, ¿qué pasaba? ¿Qué intención estaba en el corazón de ellos? No le querían escuchar. Rapidito le hacían preguntas para ver si lo cogían diciendo un engaño. Y rapidito que él empezaba a contestarle, ¿qué sucedía? Empezaban a cogerle piedra para apedrearle. ¿Por qué? Porque según ellos, el Señor estaba diciendo una blasfemia, diciendo que Él era el Hijo de Dios y que Él era Dios mismo, según ellos. Pero ellos, siendo conocedores de la palabra, en su corazón estaba el no querer hacer las cosas agradables delante de Dios. Amén. Por eso digo, el título del estudio dice, ¿son los milagros, son importantes los milagros? Sí y no. Para salvar la alma de uno, para yo salvarme, los milagros no son importantes. Pero los milagros me dan testimonio de quién yo estoy viendo, a quién está frente a mí. Pero eso tiene que ir también atachado al conocimiento de la palabra de Dios. Pues hermano, nosotros los creyentes creemos en un Dios real y verdadero. Y nosotros hemos creído no por los milagros, no por las grandes cosas que el Señor hizo, sino ¿por qué? Por fe. Amén. Porque el Señor mismo nos hizo entender quién era Él. Amén. El Señor mismo fue quien nos ayudó, nos dio ese empujón a nosotros, para nosotros captar en el momento preciso, sí, de quien me están hablando es el Dios verdadero, sin yo haber tenido que ver ningún tipo de milagro. Por eso, nosotros hemos creído por fe, porque no hemos visto al Señor, ni hemos visto al Señor físicamente hacer milagros, pero por el Espíritu Santo fue Él quien nos dio la fe para nosotros poder creer en Él. Amén. Hermano, no es un estudio para regañarlo, pero es un estudio que tenemos que cogerlo con calma y ver específicamente qué habla acerca del Señor y ver específicamente de por qué los milagros daban fe y testimonio del Señor, pero no eran nada para nosotros creer en el Señor. Daban testimonio de la persona que estaba al frente haciendo los milagros, pero eso no era justificación para yo creer en el Señor y salvar mi alma solamente por ver los milagros del Señor. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Como dice el pastor, mucha gente que viene a los pies del Señor por un susto o por algo que el Señor hizo en su vida, pero no fue por convicción genuina, sino que vieron algo, les chocó y ahí como que con el susto decidieron seguir al Señor. Pero después que se va el susto, después que se va esa emoción, si la convicción no está
¿Qué pasa? Bueno, Se van, vuelven a lo mismo. Ah, Las personas que han sido sanadas por el Señor y no le han servido al Señor. exactamente. Sí, porque eso es verdad, el Señor hace milagros hoy. Que sí, han sido El Señor, sanadas. exacto, el Señor sana hoy, el Señor hace milagros. Pero la fe, como tú dices, la fe de la persona no puede estar basada en que el Señor persista en hacer milagros. Tiene que haber una convicción y conocer al Señor a través de la Escritura, como dice, a través del Espíritu Santo de Dios, conocerle como tal. Porque de la misma forma que ven el Señor haciendo milagros, porque los hace, podían ver cualquier otra forma. Satanás también tiene poder, Satanás hace milagros también. Entonces podrían decir, como esta gente de los hechos, ¿verdad? Decir, no, que es que eso que está pasando allá es el poder de Dios, hay que tener como persona, ¿verdad? Todo el mundo esa advertencia el Señor se la hace, ¿verdad? Atribuirle a Satanás cosas que el Señor hizo es un pecado grave de muerte, pero lo al revés ocurre también. Atribuirle al Señor cosas que el diablo está haciendo, ¿verdad? Y eso viene con la misma ignorancia de las personas, porque como dicen, no conocen al Señor a través de la palabra, a través de la Escritura. Exactamente. Los animales, después casi me había levantado la mano. Que lo que tú mencionas es que si uno lo hace, si uno cree en el Señor por las cosas que Él hace, simple y sencillamente por los milagros, es como cuando a uno le entra la fiebre, o como decimos, el follón de hacer X o Y cosas, de momento uno está, no, esto es lo mejor que hay, esto está lo confiado, y de momento cuando uno llega a ver a Dios, pero ya tú no tienes la fiebre de hacer esto, no, es que ahora es esto otro, o sea, esa ambivalencia. Ahora, si nuestra creencia en el Señor es por el rescate que el Señor hizo de nuestra alma en la cruz, ok, sí, vamos bien, pero si es por lo que el Señor hace, nada más, nos falta. Exactamente. Así mira. Se establece una diferencia muy grande, y Jesús la estableció, esa diferencia cuando en tiempo futuro irán los grandes milagreros de este tiempo diciendo, pero nosotros hicimos milagros, pero Jesús le dijo, no los conozco, no sé quiénes son ustedes que están haciendo milagros, y le dijo, fuera de mi presencia, claro que se establece una diferencia muy grande hoy día entre los milagros que son de Jesucristo, que son hechos por Él, que son divinos, y los milagros que son diabólicos, que vienen del diablo. Una diferencia notable fue en el título anterior que tú pusiste, los milagros hechos en el nombre de Jesús. Eso establece que son milagros divinos. Porque hay muchos milagros que tú ves, la gente cayéndose, pero tú ves nada más la acción de que el predicador o el milagrero hace la acción de y se cae la gente, pero no expresa ni dice en el nombre de Jesús. Y es en ese nombre que ocurren los milagros. No van a ocurrir porque yo quiera, no van a ocurrir. Van a ocurrir en el nombre de Jesús. Pedro lo dijo, que en el nombre de Jesús, ese nombre dado a los hombres, es que van a ocurrir todas estas cosas. No va a ser porque yo simplemente, como tú decías, va a ocurrir simplemente porque la persona diga tener un poder. Hay poderes y poderes. El poder de Cristo se diferencia y se establece que en el nombre de Jesús te va a ocurrir el milagro. No va a ser porque alguien diga que un predicador famoso que hace milagros, que la gente se para, que la gente camina. No es por eso, porque ahí la diferencia se establece. Solo en el nombre de Cristo es que ocurre el milagro.
Por eso se le llama divino. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no porque nosotros queramos y lo digamos en el nombre del Señor significa que el Señor lo va a hacer. Eso sí está en la voluntad del Señor hacer la obra. Pues, ¿cuántas veces hemos orado por personas que tienen una enfermedad terminal y el Señor simple y sencillamente no lo sana? No porque nos falte fe, sino que no estaba en la voluntad del Señor sanarle esa enfermedad a esa persona. Amén. Porque Dios tiene un propósito. Cuando Él va a sanar a una persona, tiene un propósito. Cuando está bregando con la persona, con su alma, su espíritu, su carácter, su manera de ser como cristiano, para Dios moldeando, quizás esté esperando un milagro, pero Dios lo que está buscando es afirmarlo más en la fe por medio de la situación, de la enfermedad. Bueno, amigos, vamos aquí a la primera porción. Juan capítulo 10, versículos del 22 al 26, lo animan. Entonces, Karina, lee la segunda porción. Dice así: celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Y dice los versículos en adelante, 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo ¿qué? Las conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí básicamente le contestó la pregunta que le estaban diciendo: ¿hasta cuánto nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Eso lo dijo. Pero ¿qué pasa? Si seguimos leyendo, en el verso 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos le hicieron la pregunta, el Señor le contesta la pregunta, pero como no es lo que ellos quieren escuchar, cogieron las piedras para apedrearle. Porque dice más adelante, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú dices, siendo hombre, te haces Dios. En su corazón estaba el no querer agradar al Señor. Romanos 1:28. Como en su corazón estaba el no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, teniendo al Señor, a Dios mismo, cara a cara, frente a frente, y ellos estaban así literalmente, porque querían. Aquí, hermano, como lo estaba diciendo al principio, los milagros para salvarse no significan nada. Uno tiene que creer, uno tiene que tener una convicción genuina en quién uno ha creído. Porque de nada vale que el Señor haga 1000 milagros al frente de uno, pero si el corazón de uno está más duro que una piedra, esos milagros van a pasar, van a suceder,
Y mi corazón va a seguir igual de duro contra el Señor. El corazón de uno es quien determina si uno está creyendo en el Señor o no. Los milagros no cuentan para yo ser salvado. No sirven de nada. Porque si mi corazón, si en mi conciencia está el que yo no quiero obedecer al Señor, puede pasar todo al frente mío. Pero eso no me va a mover a mí a ir a los pies del Señor. Porque ya yo he decidido en mi corazón que no quiero aceptar lo que está al frente mío. Lo digo. Que a tono con lo que estaba diciendo del corazón de ellos, si uno lo lee así, tiene una imaginación bien visual, como yo. Dice, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. No se dice que Jesús andaba señalando a los que estaban por allí. No se dice que Jesús estaba, como uno diría, tocándole la cara a las personas. Entonces, les rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? De la manera que yo lo veo, Jesús estaba tranquilo, como diríamos en inglés, minding his own business, como que él haciendo de lo que él tenía que hacer y vienen, ¿por qué vas a seguir molestando? Que ahí se ve encima de que si aún la misma presencia del Señor los estaba haciendo recapacitar, porque turbarás el alma es, me estás incomodando, lo más seguro es que lo que anteriormente, como más adelante se leyó, anteriormente ellos habían escuchado de las enseñanzas del Señor y, ¿por qué digo esto? Pues, mira, como dice tío de un familiar de él, mira a ver si te dije algo. En el sentido de con ellos, ¿verdad? De que posiblemente le daba la vuelta, le seguían dando vuelta a lo que el Señor le estaba diciendo, que era la verdad. Porque a todo el momento uno dice, cuando le dice generación de víboras, uno como que, wow, pero es verdad. Entonces, la situación, el estatus de su corazón estaba tan duro que aún la mera presencia del Señor los incomodaba. Igual, como digo, Jesús lo más seguro que estaba por ahí caminando de lo más tranquilo con sus seguidores, tal vez con uno que otro de los discípulos, pero me cae mal, pero él está por allá, pero yo estoy por acá. Que ahí vemos también el poder del Señor que hace su mega presencia. Exactamente. Y hermano, esto nos muestra a nosotros que la decisión de uno querer obedecer al Señor, de uno querer reconocer al Señor cuando está al frente, puede suceder lo que sea, pero si la persona no lo quiere reconocer, como que pasa, como lo estamos leyendo aquí. Una persona que literalmente se está haciendo ciega porque quiere, teniendo ahí al Señor mismo, cara a cara, frente a frente, y peor aún, conociendo acerca de las Escrituras. Una cosa que estábamos, los hermanos y yo hablando los otros días, era que no es lo mismo uno tener conocimiento de un tema a que ser sabio en ese tema. Me refiero a no es lo mismo uno saber que si uno toca la estufa prendida me voy a quemar, a conocer, entender de que si la toco me voy a hacer daño si está prendida. Pero una cosa es saber el tema, saber lo que puede suceder, conocer toda la información, y otra cosa es qué hago con esa información, porque no es solamente tenerla aquí en esta cabeza. Lo que pasaba con muchos de los fariseos era eso,
conocían acerca de la palabra de Dios, pero la tenían como una forma intelectual. No estaban aplicando lo que habían leído, lo que tenían en su mente, no lo estaban aplicando en su vida. Por eso, cuando el Señor estaba frente a frente, cara a cara, a ellos, sus obras, su corazón, el pecado que tenían en sí, era más que el conocimiento, que la sabiduría que ellos tenían acerca de la palabra de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos a esto. Ninguno de nosotros estamos exentos a estudiar la palabra del Señor ahí a toda manera, saber cada punto, cada tilde de la palabra, pero si yo no la aplico en mi vida, si yo no reconozco qué es lo que estoy leyendo, no la puedo internalizar y aplicar en mi vida, de nada me sirve. De nada me sirve. Todos nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar conocer la palabra del Señor, pero más que conocerla, es aplicarla a nuestra vida. Escuché, el Señor, estuve en este estudio y el Señor me habló, tremendo, ¿qué vas a hacer? Te habló y te quedaste ahí y lo escuchaste y ya está. O te habló y como que, ok, me voy a ajustar, voy entonces a hacer estos cambios según como el Señor me dijo. Así mismo. Sí, con respecto a lo que tú estás diciendo sobre Israel, en 2 de Corintios, capítulo 3, el Señor, la palabra dice así: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso vemos esa actitud del pueblo. Su corazón, su entendimiento estaba cubierto, porque ellos no podían. Cristo le hablaba y ellos no entendían, no veían el propósito de Cristo. Ellos estaban cubiertos, no veían la luz, porque el velo no les permitía ver la luz, y actuaban de esa misma manera, enceguecido, su mente, como tú dijiste, entenebrecida. ¿Por qué? Porque por su rechazo al Mesías, su rechazo a Dios, porque por medio sabemos la historia de ellos, cuánto ellos eran idólatras y cómo Dios les decía que eran de dura cerviz. En este tiempo nosotros, es como tú dices, acabas de decir, ¿qué ellos hicieron con todo lo que Dios les dio? Lo echaron a un lado y de nada les sirvió, y se creyeron sabios en su propia prudencia. Se creyeron sabios, y ahí es que nosotros tenemos que mirarnos. Como tú dices, ¿de qué me sirve la palabra si no la vivo? ¿De qué me sirve que Dios me mande y yo no haga? Exactamente. Pues marido, vamos entonces a seguir la segunda porción. De estos temas, pues ya hablamos acerca de esto. No voy a entrar en detalle acerca de esto, porque ya hemos hablado en general sobre estas cosas. Vamos a ir a Juan 14, versículos del 8 al 11. Karina había levantado la mano para leer la porción. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo
soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Aquí, bueno, ¿quién era Felipe? Uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos. Uno de sus discípulos no esperaba de que si lo estaban siguiendo a él, si eran sus discípulos realmente, que ellos conocieran, que ellos tuvieran claro quién era Jesús, quién era él. Felipe le dice: Señor, miren cómo él se dirige hacia él. Él reconoce, pero todavía tiene duda. Le dice Señor. Le está diciendo dueño, amo. Muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Sí. Eso sería como preguntándole si era Dios. Sí. Porque Padre, Dios. Muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre. Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Vamos a Dios. ¿Tú eres Dios realmente? Y Él le está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y como hemos visto anteriormente, el Señor en varias ocasiones, Él habla acerca de esta porción, de que Él y el Padre uno son. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Si nosotros nos envolvemos en lo que está sucediendo y no estamos entendiendo lo que estamos escuchando, ¿qué sucede? Tenemos dudas. Y al tener dudas, pues entonces hay que buscarle alguna forma de ir y sacar esa duda de uno. Felipe todavía estaba dudoso acerca de Jesús es Dios mismo. Pero mírenlo, o sea, ¿cómo les puedo explicar esta parte, hermano? Una distinción es uno tener duda acerca de lo que uno está escuchando de la palabra del Señor, y otra cosa es dudar precisamente de la palabra. Una cosa es, a ver si lo puedo explicar un poco mejor. Una cosa es uno no entender a totalidad lo que uno está escuchando de la palabra, y otra cosa es uno dudar completamente de lo que se le está diciendo. No sé si me están entendiendo. Sí. Una cosa es nosotros no entender exactamente lo que se está leyendo, lo que se está explicando de la palabra, de que estoy entendiendo ciertas cosas, pero hay otras que todavía como que no las estoy captando, no las estoy internalizando bien. Yo creo que quizás un buen ejemplo de lo que tú dices es, como creyente, no necesariamente la Biblia tiene claro todos los microdetalles de las cosas que van a suceder cuando Cristo venga. Exactamente. Nosotros creemos que Cristo viene. Amén. Pero la secuencia de eventos precisa y los detalles, el día, no sabemos nada. Pero el Señor va a venir. Eso creemos. Amén. Ahora, eso es una cosa. Lo otro sería aquellos que dicen: no, el Señor no viene nada. Y no solamente el Señor no viene, sino que la palabra del Señor, todo eso es mentira, eso es un engaño. Y allá tristes son los que creen en ella, ¿verdad? O sea que un ejemplo es tener quizás cositas que no están necesariamente claras en la palabra, porque el Señor las puso así. Amén. Para que nosotros le creamos a Él. Amén. A pesar de que le creamos a Él aún sin tener un montón de cositas claras, ¿verdad? Por ejemplo,
cómo estará la eternidad. ¿En qué forma estará? Claro, estaremos como los ángeles, pero tenemos cuerpos reales, glorificados. O sea, todas esas cosas están en cierta forma, hasta cierto detalle claras en la palabra, pero no están en micro detalles para entenderlo a la perfección, porque el Señor lo ha dispuesto así. Ahora, lo correcto sería que yo dijera, no creo nada de eso, que es lo que pasaba con los fariseos, como sabes, que el Señor dice, ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas, porque no me creen no creen la palabra que está en mí, sino que pretenden creer solamente por una señal. Y seguían pidiendo señal, y seguían pidiendo señal, y el Señor dijo, la única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Ese va a ser el milagro, que yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Exactamente. Pasamos. En el manual hay algo con respecto a eso que me llamó la atención cuando lo leí, que dice que las mentes de los fariseos estaban bloqueadas porque no entendían los milagros de Jesús. Hay un refrán que dice, al buen entendedor con pocas palabras basta, y otro dice, más claro ni el agua. Pero ellos no querían entender porque tenían sus mentes bloqueadas con ideas preconcebidas. Entonces lo que aplica a nosotros, así nos pasa muchas veces cuando no queremos entender las verdades de Jesús reveladas en la Biblia. El problema está en nosotros, no en Jesús. Si no entendemos, analicemos qué anda mal en nosotros. Exactamente. Josué, ¿me permite? Sí. Muchas veces nosotros incursionamos dentro de la Biblia. Hay requisitos para nosotros entrar a la Biblia y escudriñarla. Primero es, nosotros tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, para que esas cosas que no podemos al momento distinguir, poderla, el Espíritu Santo, ayudarnos a entender lo que estamos leyendo. Otra cosa es que no todo el Espíritu Santo, porque Él sabe Dios en qué condición estamos, cuánta es nuestra fe, y pone inquietud para que nosotros nos esforcemos en buscar, en escudriñar, y Dios tiene su tiempo para irnos llevando poco a poco a ese discernimiento de la palabra, a lo que no entendemos. Ha habido tiempo que yo he leído la palabra y me he quedado, oye, no entendí qué fue lo que Dios quiso decir. Vuelvo y leo, y entonces ahí viene como, oh mira, esto yo no lo entendí, ahora lo puedo comprender. Es que depende de cómo nosotros estemos, la actitud hacia la palabra. No voy a interesarme solo por saber, conocer. Yo voy a interesarme en conocer la palabra, porque mi interés es agradar a Dios, servir a Dios y vivirla. Cuando nosotros vamos con ese interés hacia la palabra, viene poco a poco la revelación, viene el entendimiento, porque a veces están leyendo la palabra aquí y hay cosas que yo no la había entendido, y en el oír de nuevo, el estar manejándome en la palabra, llega el entendimiento, llega la luz, como dice, ya comprendo, ya entiendo lo que Dios está diciendo aquí, pero no podemos empezar y dejarlo, hay que orarle al Señor para que nos ayude a comprender, a entender, y sobre todo ponerla por obra, porque si no entendemos algo, ¿cómo lo vamos a poner por obra? Amén. Exactamente. Hermano, aquí lo que se está mostrando es que incluso hasta los discípulos que estaban siguiendo al Señor, que estuvieron con el Señor 3 años y medio, con Él día y noche, ellos también tenían dudas, ellos también, había momentos al cual el Señor estuvo hablándoles a las multitudes por días, y ellos después en privado iban a donde el Señor y decían, ¿tú me puedes explicar eso otra vez? Porque no entendí nada. Y lo más seguro, ¿desde dónde? Desde hace 3 días atrás que llevas hablando de este tema, pues puedes comenzar desde ahí. No se ríe, hermano, pero es la realidad. Muchas veces los discípulos, y se nos muestra aquí en la palabra, de que ellos tenían que ir en privado para preguntarle otra vez al Señor acerca de qué es lo que estaba diciendo.
a qué se refería con lo que estaba diciendo, porque ellos también no estaban entendiendo. Claro, una parte grande al cual ellos no entendían era porque el Espíritu Santo todavía no había sido derramado en los creyentes. El Espíritu Santo es quien nos dirige a nosotros, quien nos enseña y nos muestra acerca de la palabra del Señor, acerca de las verdades de lo que estamos leyendo. Y aquí podemos ver de que Felipe, uno de sus discípulos, no fue exento a estar confundido con ciertas cosas que el Señor decía. Pero la parte importante es no es uno quedarse con esa duda, es ir delante del Señor y pedirle dirección. Señor, ayúdame a entender, necesito entender, quiero entender lo que estás diciendo. No lo entiendo, ayúdame. Y el Señor va a contestar, el Señor te va a mostrar qué es lo que Él está diciendo. Y esa es la parte aquí importante que podemos ver en esta porción, de que no solamente porque Felipe estaba con el Señor y veía todas las cosas que el Señor hacía, eso automáticamente le contestaba todas las preguntas que él tenía, cualquier duda que él tenía, sino que él tenía que también ir delante del Señor y pedirle dirección y sabiduría para poder entender lo que el Señor decía. Hermano, no sé si se acuerdan cuando el pastor estaba predicando acerca de las duras palabras del Señor, ¿cuál era el método que el Señor prefería para dar su mensaje? A través de parábolas. ¿Y qué son parábolas? Son cuentos que están mostrando una verdad espiritual. Pero eran cuentos basados al tiempo que se estaba contando, valga la redundancia. Era un cuento que se hacía de acuerdo al lugar y al tiempo donde toda la multitud conocía, para que ellos pudieran captar el mensaje espiritual usando cosas terrenales. Pero muchas personas se envolvían más en el cuento y no entendían la parte espiritual. Y eso también le pasaba a sus discípulos, que tenían que ir otra vez donde el Señor y el Señor, explícame porque no entendí lo que querías decir. Aquí, hermano, la parte no es echarle tierra a Felipe porque él le preguntó. Aquí la parte es importante a la cual nosotros estamos enfocando, es que Felipe no estuvo exento a tener dudas acerca de lo que el Señor hacía, teniéndolo ahí al frente, viendo al Señor haciendo las grandes cosas que Él hacía. Nosotros todavía, hoy en día, hay muchas cosas que yo desconozco, que yo tengo dudas, que tengo que ir delante del Señor a pedirle sabiduría y dirección. Y el Señor en su momento me las va a mostrar. Hay cosas que son solamente misterios que se nos van a mostrar cuando estemos en la presencia del Señor. Yo tengo un montón de preguntas a las cuales no están en la Biblia, pero eso se van a hacer claras cuando estemos en la presencia del Señor. Pero ahora las preguntas que sí son importantes, el Señor me las va a contestar, me las va a dejar saber a través de la lectura de su palabra, de alguna predicación o de algún mensaje. Pero el Señor se va a encargar de no dejar esa duda ahí presente cuando se requiere, cuando es basado a su palabra, cuando es basado a cualquier curiosidad que uno tenga, pues el Señor te la va a contestar si quiere. Si no, pues cuando estemos allá en la eternidad, tiempo de más tendremos para contestar todas esas dudas. Pero volviendo aquí, hermano, acá Felipe fue valiente porque fue delante del Señor y le preguntó: Señor, muéstranos el Padre y con eso nos basta, con eso basta, con eso ya yo estoy convencido por el resto de mi vida.
Ya, de aquí en adelante no hay vuelta atrás. Pero el Señor le contesta y le habla acerca de la pregunta que le hizo Felipe. Y hermano, esto nos muestra de que incluso ellos, como sus discípulos, tenían dudas y preguntas, pero iban delante de él para corroborar y asegurarse de que eso que tenían, que no entendían, el Señor se lo explicaba otra vez. Amén, hermano. Amén. Vamos a pasar a la última porción para no extendernos mucho. Capítulo 14, versículos del 12 al 14. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Héctor. Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Dice, de cierto os digo que el que cree en mí, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Está refiriendo a que el Señor, las obras que él hacía, las hacía por su cuenta o porque eran para agradar al Padre. Para agradar al Padre. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, empezamos a hacer las cosas porque nos place o ya porque queremos agradar a Dios. Porque queremos agradar a Dios. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, hay que tener mucho cuidado con esta porción, porque no es como la película de Aladín, de que frotas la lámpara, pides 3 deseos y no importa lo que diga, esos deseos se te van a cumplir. No es así. Algo bien importante es que si uno está haciendo las obras que el Señor mismo hacía, las obras para agradar a Dios y no a nosotros mismos, cuando nosotros vayamos a pedirle al Señor por algo, no es para glorificarnos a nosotros, es para glorificar también a Dios, al Padre. Y ahí el Señor va a contestar esa oración y la va a cumplir en su voluntad y a su tiempo. Porque hermanos, esto no es pide por ahí para abajo, por esa boca y olvídate. Nosotros como hijos de Dios, ¿a quién servimos? A Dios. ¿Y qué pasa con nuestra carne, con nuestro ser? ¿Qué se supone que cada día vaya disminuyendo? Nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestro ego, el yo, cada día vaya bajando, vaya disminuyendo, y que cada día estemos haciendo más las cosas que agraden a quién, a Dios. Por ende, si estamos haciendo las cosas que agraden a Dios y estamos forzando nuestro ego cada vez más y más abajo, cuando vayamos a pedirle a Dios por algo, lo vamos a hacer para agradar a Dios. Vamos a pedirle al Señor por cosas que a Él le agradan, por cosas que Él espera de nosotros como sus hijos, y no por cosas que nosotros deseamos y queremos. Hermano, no me malentiendan. No es que entonces vamos a estar aquí en esta vida y vamos a pasar necesidades, no. Porque si nosotros estamos haciendo las cosas que agradan a Dios, el Señor nos va a bendecir
por lo que necesitamos, no por lo que queremos, sino por lo que necesitamos y lo que Él entiende que nosotros deberíamos tener para poder agradarle a Él. El Señor a ciertas personas le da la bendición de tener muchas posesiones materiales, siendo esa persona un cristiano, un hijo de Dios que le sirve y le glorifica. El Señor le permitió tener esas bendiciones porque el Señor sabe de que eso no le va a impedir glorificarle a Él. Sin embargo, hay otras personas al cual el Señor les dice: yo te voy a dar hasta aquí, porque después, si te doy más de aquí, ya entonces tú te me descarrilas. Un ejemplo, Pablo. Muchos pensarán, Pablo le estaba pidiendo al Señor de que se le quitara lo que tenía en los ojos. Y el Señor le dijo que no te voy a restaurar los ojos como estaban antes. ¿Por qué? Porque así como estás es como yo quiero que tú andes. Porque así como estás es que yo sé que tú me vas a glorificar y tú vas a hacer de bendición a las demás personas. Si te restauro, puede entonces que te me descarriles. Hermano, una parte bien importante es que nosotros como hijos de Dios, si vamos delante del Señor para pedirle, sea lo que sea, tenemos que procurar que sea algo que agrade a Dios, que sea algo que Él se glorifique. Y el Señor nunca nos va a contestar una oración para la cual nosotros vamos a llenar nuestro ego. ¿Amén, hermano? Eso mismo era lo que quería mencionar. Hace tiempo había escuchado un podcast de Focus on Family que hablaba más o menos de esto mismo y se enfocaba en la última porción que dice: si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Lo que la persona, como lo explicó, fue algo que se me quedó en la mente, porque pues nos dice: diantre, ¿cuántas veces hemos leído esto, verdad? Lo que dijo el señor que estaba hablando decía: eso no quiere decir que es que tú le pones un sello, como decir el sello de cuando hay los presidentes o los que van a ser presidentes dicen sí, este mensaje fue de Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Eso no es un sello de que cuando uno pide al Señor cosas, no es que y en el nombre de Jesús, ya le puse el nombre de Jesús, pues ya se va a cumplir. No, es que cuando uno pide al Señor en el nombre del Señor es para, como decías, para glorificarle a Él. Y el Señor es tan maravilloso que las cosas que le glorifican a Él van a ser de bendición para nosotros. Las cosas en el Señor, ¿verdad? A los ojos humanos, Dios no nos va a hacer quedar mal, no nos va a hacer quedar en vergüenza ni nada. El Señor, al contrario, nos va a ir llevando de gloria en gloria. Por lo tanto, cuando nosotros vamos delante de Él a pedirle por X o Y cosa, siempre debemos estar pendiente, no simplemente orar por orar, sino pendiente de lo que uno le está pidiendo al Señor, y que todo sea mirado a través de que el Señor se lleve la gloria y no para nosotros, porque una vez se pide más para acá que para bendecir al Señor. Exactamente. Y hermano, ustedes pensarán, ¿y esto qué tiene que ver con la parte de los milagros? Como hemos dicho, los milagros no tienen que ver nada con creer en Dios. Eso no es quien me debe empujar a mí a creer en el Señor, sino que yo debo creer en el Señor por lo que estoy leyendo, por lo que estoy escuchando y por la convicción que Él pone en mi corazón. Porque hermano, el pastor lo ha dicho muchas veces, nosotros incluso para ir a los pies del Señor, el Señor tuvo que poner fe en nosotros, en nuestro corazón, para nosotros poder ir a los pies del Señor.
Porque nosotros sabemos que si el Señor no es quien nos da esa claridad, ese empuje, para nosotros entender y captar de quién se me está hablando, si es por nuestra cuenta, nadie iría a los pies del Señor. Por eso el Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. ¿No, hermano? Bueno, amigos, ya hemos visto dos temas sumamente importantes. El próximo domingo vamos a estar viendo por qué sufrimos. Otro tema sumamente importante. Bueno, no sé si se están dando cuenta de que estas preguntas, estos temas que estamos viendo, van totalmente contrarios a lo que el mundo piensa, el mundo cree que un cristiano, que una iglesia, que un hijo de Dios debería ser y debería actuar, debería creer. ¿Por qué? Miren esto. La importancia, ¿importa realmente qué creo? Sí. Importa realmente lo que uno cree acerca del Señor. Porque si uno cree en una falsedad, ya empezaste mal. ¿Son importantes los milagros? Ya hemos visto que depende a lo que te estás refiriendo. Porque esa pregunta es muy general. Depende a qué tú le estás diciendo importante. Si es importante para uno ir a los pies del Señor, o si es importante para uno saber quién es la persona que está aquí al frente haciéndolo, pues la contestación va a variar. Amén. ¿Por qué sufrimos? Nosotros hemos visto en la palabra del Señor de que si al Señor mismo, a Dios mismo, lo abofetearon, lo maltrataron, lo torturaron de tal manera que cuando Él llegó a la cruz, su cara era irreconocible. ¿Qué más harán con nosotros? Que nosotros no somos Dios, que somos sus hijos. Dice, Jesús es el único camino hacia Dios. Todos estos temas, hermanos, si no se pone a pensar y si no se pone a ver las iglesias cristianas de hoy en día, me refiero a iglesias que no hablan acerca de la verdad del Señor, sino solamente que hablan de el poder del Señor, los milagros y ¿qué más? El sufrimiento, y que si son hijos de Dios estamos aquí para ser reyes como Él era rey, y toda esa basofia que se inventan, que va en contra de lo que dice la palabra. Pues hermano, el próximo domingo léase el capítulo 30 al 42 de Job y vengan preparados para cualquier duda y pregunta. Son muchos capítulos. Ya escuchan por ahí. Alguien se asustó. 12 capítulos, y nos dan un quiz entonces. Son muchos detalles. Pues hermano, quizás ya me se puso nerviosa. Pero no, hermano, léanse en esa porción del 30 al 42 del libro de Job y vengan preparados por si tienen alguna duda o pregunta para el próximo domingo. Ahora sí, hermano, ¿alguna duda o pregunta acerca de este estudio? ¿No bien? Okay. Bueno, vamos a ponernos de pie para entonces orar y así continuar. Bueno, Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, mi Señor. Te pedimos ahora, mi Señor, que tú nos ayudes a seguir estar pendiente a tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poder estar pendiente a la predicación que tú nos vas a dar en esta mañana, mi Señor.
Glorifícate, mi Señor, con nuestras alabanzas. Y Señor, ayúdanos a poder estar aptos delante de tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, mi Señor. Te lo pedimos, mi Dios, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.